Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en Miss, este espacio de consultas académicas. Eh, Aprovechando que ya ingresaste, ve colocando tu duda o tu consulta en el chat para irte ayudando. Ya de repente tienes una pregunta de algún tema, me vas indicando de repente qué separata o cuál es tu duda en el chat para poderte ayudar. Muy bien, entonces, Araceli, tu consulta va con respecto a las hormonas. Ya, entonces voy a irme a la parte de hormonas, que corresponde a la semana 8. A ver, voy a cambiar de diapositiva entonces. Muy bien, chicos, bienvenidos a este espacio de consultas académicas. A medida que van ingresando y si tienen dudas y consultas, vayan colocándolo en el chat del grupo, ¿no? En el chat de esta reunión para irte ayudando a manera que de manera ordenada, ¿no? Estoy comenzando ahorita con la pregunta de Araceli, quien me consulta acerca de la función de la hormona vasopresina, ¿ya? Entonces, cuando se revisa el tema de hormonas, ¿no? Hormonas animales, bien sabemos que las hormonas animales, a diferencia de las vegetales, son específicas y sobre todo producida por glándulas endocrinas. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, la glándula maestra, la que también se conoce como la pituitaria. Muy bien. La glándula maestra pituitaria o también conocida como hipófisis. Muy bien. Esta va a controlar o regular, ¿no? La función de otras glándulas, ¿no? Para que puedan producir, ¿no? Hormonas, como por ejemplo, tenemos el lado anterior de la hipófisis, produce la folícula estimulante, el luteinizante, hormona de crecimiento, entre otras. Pero el lóbulo posterior, también conocido como la neurohipófisis, esta almacena, por ejemplo, la hormona de tu consulta, Araceli, la antidiurética o también conocida como la HAT. Muy bien. Esta hormona antidiurética, muy bien, suele también recibir el suele nombre, también recibir el nombre.
Muy bien, entonces apaguen sus audios, por favor. Como te decía, esta hormona antidiurética también suele recibir el nombre de vasopresina. Muy bien. Y esta hormona lo que hace es regular la presión arterial y la cantidad de orina que se vaya a producir en el cuerpo. O sea, esta vasopresina eh, incrementa esta presión arterial, o sea, promoviendo lo que es la contracción de vasos sanguíneos. Por otro lado, a nivel de los riñones, controla la cantidad de agua, de sal en el cuerpo. Esto es, promueve la reabsorción de agua en los túbulos renales para que se reduzca la producción de orina, ¿no? Como te dije, esta hormona antidiurética no lo produce la hipófisis, sino lo produce el hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a la hormona vasopresina, también conocida como la hormona antidiurética. ¿Alguna duda adicional respecto a ello, Araceli? ¿Todo está claro? Araceli, ¿todo claro? Sí, Miss, le dejé otra pregunta, Miss. Ajá. Luego corresponde la aldosterona. Ah, ya. Ya. La otra pregunta es con respecto a la aldosterona. Muy bien. Si la aldosterona es igual que la también se le llama adrenocorticotrópica o adrenocorticotropina. Vamos a precisar eso. Vamos por acá, creo. No, ya sé dónde está en el material. Dame un minuto, voy a dejar de compartir. Esto es semana 8. Listo, ahí está. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi...? Ah, ya, digo, ¿por qué no lo ven? Lo estoy compartiendo. Ahí está. Ahí sí me imagino que logras visualizar. Ya. Entonces, estaba buscando el material correspondiente a esa semana para que logres visualizar y te des la idea, primero, de qué tipo de hormona estamos hablando, de qué naturaleza esto es y dónde se produce, ¿no? Para que no puedas confundir. Por ejemplo, en el grupo de las hormonas de tipo esteroidea, aquí encontramos, por ejemplo, el cortisol o también conocido como cortisona, la aldosterona, el estrógeno, progesterona, testosterona, que son hormonas sexuales, estas últimas, ¿no? Y luego tenemos las no esteroideas, ¿no? Como es en el caso de las hormonas proteicas, ahí está justamente la insulina, la hormona del crecimiento, prolactina. Péptidos tenemos a la hormona antidiurética, ¿no? La oxitocina, ¿no? La tirotropina. Muy bien.
Por otro lado, derivados de aminoácidos libres, aminoácidos simples, perdón, noradrenalina, adrenalina, melatonina, tiroxina. Y dentro de las glucoproteicas está la folículo estimulante, la luteinizante, la hormona estimulante de la tiroides y la gonadotropina coriónica. Muy bien. Entonces, eh, esta hormona que hace referencia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la aldosterona es una hormona esteroidea y esta hormona va a ser producida, ¿no? Y lo tenemos por aquí. Ya está. Muy bien. Entonces, esta hormona aldosterona lo producen las glándulas suprarrenales, ¿no? Específicamente la zona de la corteza. Y se encarga esta aldosterona de la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en el riñón. ¿Ok? Acá está la aldosterona. Así como la aldosterona, también los glucocorticoides son producidos por la corteza. En cambio, por la médula suprarrenal es la adrenalina y noradrenalina. Ese es uno, la aldosterona. La otra que me preguntas, que es la adrenocorticotrópica, ¿no? Esta está por aquí, ribita, ¿no? La ACTH. Esta ACTH, ¿no? Por ejemplo, esta es producida por la hipófisis y estimula a la corteza suprarrenal, que habíamos hablado hace un momento. Muy bien. Esta corteza suprarrenal que producía aldosterona. O sea, no son hormonas idénticas, sino que la adrenocorticotrópica estimula a la corteza suprarrenal para que produzcan sus hormonas corticales, entre ellas la aldosterona. Muy bien. Entonces, eso hay que precisar, no es lo mismo, ¿ya? Es diferente. Hasta ahí, Araceli, ¿te quedó claro o te has confundido o has entendido mejor, ¿no? El escenario. Sí, Miss, muchas gracias. Muy bien. Entonces, chicos, para quienes están uniendo a esta reunión de consultas académicas, la dinámica es la siguiente. Ustedes van colocando sus dudas y consultas en el chat y de manera ordenada yo voy desarrollando, ayudándote a medida que colocas tus preguntas en el chat. Muy bien. Por otro lado, si tú quieres activar audio, puedes levantar la manito. Ya una vez yo finalizado las preguntas en el chat, puedes levantar la manito y lanzarme la pregunta. ¿No? Pero mi sugerencia es que vayas colocando tus dudas en el chat. Muy bien, ahora continúa después de Araceli. Colocó, a ver quién más, Ariana. Muy bien. Entonces, me indica acerca de realizar los ejercicios de 14 y 15 de esta semana, ¿no, Ariana? Ariana, los ejercicios, muy bien. Entonces, dame un minuto, voy a pasar a cambiar de material. Dame un minuto, por favor.
Pregunta 14. Ajá, listo. Ya, vamos con la pregunta 14. Muy bien, chicos, quienes están de repente uniendo a este espacio de consultas académicas, la dinámica es la siguiente. Ustedes van colocando sus dudas y consultas en el chat y yo te voy ayudando a medida que van colocando sus consultas en el chat. Muy bien, ahora le corresponde el turno de Ariana, quien me indica puedo desarrollar los ejercicios de la semana, bueno, los ejercicios 14 y 15 de la semana 9. Entonces tenemos acá la pregunta número 14. Con respecto a la habilidad, dice que tienen las personas invidentes para detectar perforaciones en el papel o sobre una superficie, dice, lo que les permite aprender el lenguaje braille. Se debe a que los receptores táctiles que emplean son a ver, ¿qué sería? Son receptores táctiles, dice. Quiere decir que lo encontramos, ¿no? En la piel, tiene que ver con el sentido del tacto, así que nos vamos con una imagen para que te des una mejor idea de lo que estamos hablando. Y acá tenemos, ¿no? Tú sabes que en el sentido del tacto vamos a encontrar algunos tipos de receptores, como son mecanorreceptores, vamos a encontrar también termorreceptores y vamos a encontrar nociceptores, ¿no? Por ejemplo, dentro de los termorreceptores tenemos a Krauss, tenemos a Ruffini, pero también Ruffini puede ser de mecanorreceptor, como también, aparte de mecanorreceptor, está Meissner y los discos de Merkel. Muy bien. Hay sutiles diferencias, si bien todos están agrupados en la categoría de mecanorreceptor, existen ciertas diferencias que hacen que ciertos receptores sean los ideales, ¿no? Para llevar a cabo ciertas funciones, ¿no? En el caso de las personas invidentes que logren o necesiten, ¿no? De poder sentir, de repente detectar texturas, ¿no? Estas texturas, obviamente, necesita de receptores sensoriales, ¿no? A la falta de visión, obviamente de esa manera se compensa, ¿no? Son más sensibles a estas texturas superficiales. ¿Y cuál receptor o mecanorreceptor sería el ideal? Mira, por un lado, Meissner, que si bien es mecanorreceptor, ¿no? Tiene o es responsable de sensaciones de tacto ligero, de vibraciones de baja frecuencia. Por otro lado, Merkel, los discos de Merkel, eh, estos tienen células especializadas, ¿no? Que van a recibir, ¿no? Una sensación mucho más lenta. eh, Estos van a tener, sí, una sensación táctil de respuesta de adaptación lenta, ¿no? Lo que hace ideal para poder detectar, ¿no? Estas texturas, muy bien, que sean más sensibles a estas texturas superficiales. Entonces, esta pregunta 14, ¿no? Si estamos hablando de receptores que te permitan, pues, detectar estos cambios en la textura, necesariamente tiene que ser un mecanorreceptor. Entonces, aquí los mecanorreceptores tenemos a Meissner, Merkel, Ruffini, pero Ruffini más que nada también puede ser termorreceptor, detectando sensaciones cálidas, ¿no? Entonces, entre Meissner y Merkel, el más adecuado para poder, para poder ser más sensible a esas texturas sería Merkel, de acuerdo a lo que te había mencionado, ¿no? Entonces, la clave de esta 14 estaba en la D de edad. Muy bien. Entonces, te hago la pregunta, Ariana. ¿Todo claro con la 14 para poder pasar a la 15? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, me voy ahora a la pregunta número 15.
Acá está la 15, te dice, ¿no? Hay un artista gráfico acostumbrado a trabajar con filtros de color verde intenso. Comienza a notar que al final de su jornada laboral percibe un ligero tinte verdoso en todo lo que observa, hasta que poco a poco la vista restaura los colores percibidos. Este fenómeno, conocido como imagen posterior negativa, se debe principalmente a qué. Entonces, para poder entender esto, es preciso previamente tener claro la teoría. ¿Qué te dice en la teoría? En la teoría te dice, ¿no? Que para que se dé la visión, obviamente implica una serie de procesos que abarcan estructuras como puede ser la córnea, también está el humor vítreo, acuoso, entre otros, y sobre todo la región posterior, o mejor dicho, la zona, sí, posterior del ojo, que es la retina. En la retina vamos a encontrar diferentes tipos celulares, como son los bastones y como son los conos. Muy bien, los conos y bastones. Sucede que los conos son células implicadas en la percepción diurna de los colores, ¿no? Y esto es gracias a pigmentos como son la eritropsina, rojo, cianopsina, azul, cloropsina, verde. Por otro lado, también tenemos los bastones, que son los responsables de la visión en penumbra, dado la activación de un pigmento llamado rodopsina. Muy bien. Dicho todo esto, vuelvo a la pregunta, ¿no? Te dice, ¿no? Un artista gráfico acostumbrado a trabajar con filtros, entonces de color verde intenso. Entonces, obviamente, hay un pigmento que va a estar, pues, fotopigmento que va a estar eh, produciéndose. Recuerda que cuando uno está viendo un vidrio, tal vez de algún color particular, en este caso el color verde, el ojo comienza a adaptarse a percibir esta longitud de onda, por lo que los conos de la retina producen una mayor cantidad de este fotopigmento que es la cloropsina, que da color verde. Y cuando se retira el estímulo verde, la cloropsina luego va a tener que degradarse poco a poco, lo que provoca que el artista experimente al principio una sensación de ver todo en tonos verdes, hasta que su ojo comienza a ajustarse de nuevo a los colores normales, ¿no? Eso es lo que sucede. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Ahora sí, yo creo que vas a poder responder, ¿no? Entonces, para comenzar, estos fotopigmentos que permiten la visión diurna de los colores son los conos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el pigmento verde es la cloropsina. Y la clave de la 15 estaría acá en la B. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos. Recuerden que estamos en un espacio de consultas académicas. Ustedes tienen la libertad de ir colocando sus dudas, consultas que hayan tenido en esta semana o semanas anteriores. Muy bien, yo estoy a la espera, no estoy atenta a las consultas que tengas. De repente, en este momento, que creo que ya sí acabé con Ariana. Ariana, ¿todo claro, por cierto? ¿Alguna duda adicional? No, mil gracias. Muy bien, entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Estaré atenta, chicos. Vayan colocando sus dudas y consultas en el chat.
Muy bien, si tienen alguna duda en particular, me van contando. Si desean levantar la manito y participar, también estoy atenta, chicos. Buenas tardes. Estamos en el espacio de consultas académicas. Si hubiese alguna duda, consulta, estaré atenta. Sí, profesora, buenas tardes. Un ratito ahorita le mando la pregunta. Ok. La mandé, profesora. Muy bien, voy a revisarlo entonces. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Muy bien, ya recepcioné tu pregunta. Ahí está presentada. Logras visualizar, me imagino. Estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Muy bien. Entonces te dice, ¿no? Una Sí, glándula profesora, se visualiza. endocrina. Ujú. Es homogenizada para extraer la hormona que se produce en ella.
Luego dice, posteriormente, esta se administra en perros diabéticos para paliar los síntomas de su enfermedad. Sin embargo, los niveles de glucosa se mantienen elevados. ¿Qué parte del procedimiento podría estar fallando? Ah, ya. Entonces, este es semana 8. Semana 8. Acá está, la tenía abierto. Ya, entonces, para poder responder eso, previo hay que tener claro, pues, conceptos teóricos, como es, ¿no? Si te dice perros diabéticos, ya sabemos que la glándula involucrada o relacionada con la diabetes es el páncreas. El páncreas, por teoría, es una glándula mixta, que significa que tiene una porción exocrina y una porción endocrina. Ya lo hemos revisado semanas atrás que la porción exocrina libera jugo pancreático y su porción endocrina correspondiente a los islotes del Langerhans, como lo estamos viendo en el PPT, está conformado por diferentes tipos celulares, alfa, las células beta, las células delta, cada una involucrada en la producción de algo. Por ejemplo, las alfa producen glucagón, las beta producen insulina y así. Entonces, esta glándula es importante mencionarla porque cuando hay falla, por ejemplo, en la producción de insulina, ¿no? Sabiendo que la insulina es una hormona proteica y como hormona proteica su receptor está en la superficie de la célula, por lo tanto, este reconocimiento hormona-receptor, ¿no? Ocurre aquí, a nivel de la superficie. Esta interacción hace de que la glucosa que está en la sangre pueda ingresar al interior de la célula. Muy bien, y no pues se acumule la glucosa en sangre y haya luego una hiperglicemia. Pero ¿qué pasa cuando no se puede producir insulina? Entonces, si no hay insulina, no hay hormona y por lo tanto el receptor nunca interactúa con esta. Por lo tanto, ¿la glucosa podría ingresar? No, la glucosa no ingresa y se queda en la sangre y por lo tanto aumenta los niveles de glucosa. Por otro lado, hay otro tipo de diabetes llamado tipo 2, cuando la insulina sí está presente. El problema está en el receptor, no hay receptor. Y como no hay receptor, nuevamente no se puede dar la unión de hormona-receptor. Mismo resultado, la glucosa no va a poder ingresar. Entonces, estos son dos casos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. En ambos estamos viendo de que la glucosa se queda en la sangre y no logra ingresar a la célula. Y la hormona involucrada o relacionada a la diabetes es la insulina, producida por el páncreas. Dicho esto, ahora sí, con ese breve recordatorio de la teoría, vamos a esta pregunta, ¿no? Te dice, hay una glándula endocrina, ¿no? Que va a ser homogenizada para extraer la hormona que se produce en ella. Y se va a administrar en perros diabéticos para poder paliar los síntomas de su enfermedad. Obviamente, si se quiere inocular en perros diabéticos y se quiere paliar, o sea, disminuir los síntomas de esta enfermedad, diabetes, se sabe que tiene que inocularse o suministrarse la hormona relacionada, que es la insulina. ¿Y dónde lo obtenemos? Lo obtenemos del páncreas. Entonces, pero sin embargo, los niveles de glucosa se mantienen todavía elevados. O sea, no hubo efecto realmente. ¿Qué pasó? Debe haber ocurrido algo que haga que no se haya logrado cumplir este objetivo, ¿no? Entonces, tú te imaginarás, si quieres tomar, ¿no? El páncreas, que sabemos que produce la insulina, y la haces el homogenizado, ¿no? Te dice acá, ¿no? No se extrajo la porción exocrina que produce la hormona. Recuerda, no es la porción exocrina. La porción que se toma es la endocrina. Entonces, eso está mal decirlo, ¿no? Luego te dice, ¿el homogenizado puede presentar enzimas lipasas? No, no tiene nada que ver porque recuerda que la insulina
es una hormona proteica. Y si haya lipasas o no, no afecta a la hormona, no la degrada. En cambio, la insulina, al ser una hormona proteica, va a ser degradada por enzimas proteicas o enzimas proteolíticas o proteasas. ¿Y sabes dónde se encuentran estas enzimas? En el jugo pancreático. Esto es, en la porción exocrina del páncreas produce el jugo pancreático. Y si esta glándula se ha homogenizado totalmente, incluido la porción exocrina, hace de que la hormona se degrade. Ahora, ¿qué te dice? Solo se extrajo la porción exocrina y no la endocrina para obtener la hormona. Recuerda que no es la porción exocrina la que se extrae, sino la porción endocrina para poder obtener la hormona. Entonces, la respuesta aquí estaba aquí, en la B. Muy bien. Ahí está Wilson. ¿Tienes alguna duda? Consulta tal vez respecto a esta Las enzimas que pregunta. degradan son las proteasas, ¿no, profesora? Claro, se le dicen proteolíticas o proteasas también. Ajá. Y hay varias enzimas que están en el jugo pancreático, ¿no? Tenemos las quimiotripsina, la tripsina, la carboxipeptidasa, ¿no? Que son producidas en el páncreas. Ah, ¿Listo? profesora, Hasta ahí gracias. todo claro. Ya, Wilson. ¿El homogenizado a qué se refiere? No entendí también. Otro término más común, por decirlo así, es como un machacado. Como que se machaca la glándula. O sea, ¿sí me entiendes ese término? O igual todavía. O sea que de un lado que se fabrica esa parte pasa para el perro, ¿qué se refiere? O sea, Oh, a ver, ¿cómo te lo explico? A ver, voy a mostrarte una imagen para que me entiendas a qué me refiero con homogenizado. sí, profesora. Un homogenizado, para que te des una idea, es como, decía, no, un machacado, es como que si, por decirlo así, en términos muy comunes, es como si se licuara, ¿no? Imagínate un órgano que puede ser el páncreas, el hígado, ¿no? Se disuelve, se homogeniza, ¿no? Entonces, eso es el homogenizado. Generalmente se utilizan instrumentos para lograr, ¿no? A ver, déjame ver si por acá. ¿No? Te dice acá, puedes homogenizarlo. Hay varios métodos, ¿no? Se te muestra una licuadora inclusive para que puedas entender mejor de que, ¿no? Esa vía también podría ser, ¿no? Viable, ¿no? A veces utilizan estos instrumentos de laboratorio, estos materiales, ¿no? El mortero con su pilón para hacer el machacado, ¿no? De un órgano tal vez, ¿no? Y así obtener, a veces se agrega solución salina y se va disolviendo en algo más líquido y de ahí pues se obtiene, ¿no? En este caso se quiere obtener hormona, ¿no? Que va a ser producida por el páncreas. Pero también Ah, ese machacado, también estás liberando, ¿no? Lo que es el jugo pancreático que contiene estas enzimas. Muy bien, a entiendo, eso se entiendo. refiere. Ajá, listo. Otra pregunta tengo también, profesor, si la mando en el chat, sin no mucha molestia. Sí, sí, estoy atenta. Envíalo nomás. Ya voy a dejar de compartir para poder descargarme la pregunta.
Ajá. En el ciclo de Calvin Benson. Ya, eso es un tema de la semana 5. Entonces te dice por aquí, ¿no? En el ciclo de Calvin Benson, el ácido 3-fosfoglicérico, o también conocido como PGA, se reduce a 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, PEGAL, las cuales pasan a la vía de la pentosa o vía de la hexosa. Para mantener la continuidad del ciclo es necesario que... Ujú. Vamos a buscar una imagen. Ay, pero creo que la imagen del PPT, déjame ver. Creo que vamos a buscar la imagen de la separata. Ahí está. Esta imagen. A ver. Ajá. Hasta este es el Pegal, pero creo que acá había una corrección. Esta imagen, esta imagen no es el todo. Hasta el PGA. PGA. Ujú. Ya, PGA. Ujú. Y acá también está el PGA. No, este es el bifosfoglicerato. A ver, déjame ver acá. Este es el fosfoglicerato. Ya, pero ahí no te muestra, te manda el bifosfoglicerato. Ajá. Entonces acá hay 12 fosfogliceratos. 12 fosfogliceratos. Ajá. Ya. Mm. Ya, entonces por acá estaba tu pregunta. Aquí. Acá está. Pero achicarle no puedo. Acá. Ya. Te dice, ¿no? Que este es el ciclo de Calvin Benson correspondiente a la fase oscura. Muy bien. Entonces, te dice, el ácido 3-fosfoglicérico se reduce a 12 moléculas de pegal, las cuales pasan a la vía de las pentosas o vía de las hexosas. Ya, 12 pegal, que lo tenemos por acá. Y acá justamente lo dice, ¿no? Para mantener la continuidad es necesario que... Ujú. Ya, acá está, acá está. Entonces, esta imagen te representa muy bien lo que la... A ver, déjame ver cómo agrandar esto. Ahí está. Lo que el enunciado o la pregunta te manifiesta, ¿no? Ese es el ciclo de Calvin donde la ribulosa bifosfato o 1,5 bifosfato se encarga de fijar el CO2. Una vez fijado con ayuda del rubisco, se forma esta molécula llamada fosfoglicerato y luego va cambiando hasta llegar
al gliceraldehído 3-fosfato, que es importante porque este gliceraldehído 3-fosfato, también conocido como el PEGAL, es importante porque a partir del PEGAL, dependiendo de la ruta, puede formar una gran diversidad de moléculas orgánicas. ¿Ya? Por ejemplo, si sigue la ruta de las hexosas, puede generar glucosa. O si es de la pentosa, puede generar ribulosa, ¿no? Entonces aquí, gracias al PEGAL, se puede generar una gran diversidad de moléculas orgánicas. Pero, como el problema lo indica, hay una parte que se va a destinar, no todo, porque se tiene que asegurar que se continúe el ciclo. ¿Qué significa? Que todo el PEGAL que ha sido sintetizado por aquí, por ejemplo, ¿no? Si fueran 12 moléculas de PEGAL, te dice, ¿no? No todo el PEGAL va a ser destinado a sintetizar moléculas orgánicas, sino una parte. Y la otra parte va a continuar el ciclo de Calvin-Benson. Pero ¿cuál es la proporción? La proporción siempre es de 5 a 1. O sea, según aritmética, 5K, 1K. Quiere decir que si tú sumas el total sería 6K es igual a 12. Simple aritmética, ahí haces el valor de K. K vale 2. ¿Qué significa? Significa 5K, 5 por 2, 10. 10 moléculas continúan el ciclo de Calvin-Benson y 2 moléculas de PEGAL van a ser destinadas para sintetizar moléculas orgánicas. Recuerden que el PEGAL es una molécula de tan solo 3 carbonos. Quiere decir que se necesitan 2 PEGAL para lograr una glucosa, por si acaso. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, vámonos ahora a las alternativas para saber qué se necesita para continuar el ciclo de Calvin-Benson. Entonces, nos vamos, ¿no? Tus preguntas, estaba por acá, te dice, ¿no? En el ciclo de Calvin-Benson tienes que 12 moléculas de PEGAL, ¿no? Van a pasar a la vía de las pentosas o hexosas. Para mantener la continuidad del ciclo es necesario que, a ver, que 10 moléculas de PEGAL regeneren 6 moléculas de ribulosa 1,5 difosfato, 8 PEGAL retornen al ciclo para la obtención de ATP, 6 moléculas sean utilizadas para sintetizar, 2 PEGAL realicen nuevamente la fijación, 2 PEGAL, la fijación de 6 moléculas de CO2. O sea, se fijan 6 CO2, sí, pero por 6 moléculas de ribulosa bifosfato. Y para que continúe el ciclo se necesita 10 moléculas de PEGAL. Muy bien, porque si haces el cálculo, te dije, PEGAL tiene 3 carbonos. 10 por 3 hace 30 carbonos. Muy bien, 30 carbonos en total. Y 6 moléculas de ribulosa. Recuerda que la ribulosa es una molécula de 5 carbonos. 6 por 5, ahí están los 30 carbonos. Ahí está el balance. Entonces, necesariamente 10 moléculas de PEGAL permiten la síntesis de 6 moléculas de ribulosa, que primero es monofosfato, pero luego se activa con el ATP para que sea bifosfato. Y es la bifosfato la que permite fijar el CO2. Por lo tanto, la clave aquí va a estar en la A. Muy bien, la clave aquí es A. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Dime. Más correcto no sería decir que se genere primero la ribulosa 5-fosfato. O sea, si una clave diese la A y otra que diga ribulosa 5-fosfato,
¿más correcta sería la que lleva 5-fosfato? ¿O los dos se equilibrarían igual? Es que lo que pasa que, bueno, no creo que te venga así porque sería demasiada confusión, pero como te dice, regenerar a las moléculas de ribulosa 1,5 es lo correcto, porque lo que se busca, o mejor dicho, la molécula importante aquí del ciclo de Calvin-Benson para que comience la fijación del CO2 es la ribulosa 1,5 bifosfato. Es la principal, es la necesaria. Entonces, una vez que te dice el término, ¿no? Regenera, entonces te da a entender que es esa la molécula que se precisa, ¿no? Ya está regenerada y está lista para captar el dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, por eso que ahí los términos como que te ayudan, ¿no? A definir mejor la alternativa. ¿Ya? Entiendo, profesora, gracias. Ok. Muy bien, para quienes han estado ingresando a este espacio de consultas académicas, recuerda que la dinámica a continuación es ir colocando tus dudas, tus consultas en el chat. Yo estoy desarrollando cada una de sus consultas. Muy bien, y también tienes la opción, una vez terminado, puedes levantar la mano, ¿no? Muy bien, y lanzar de repente la duda que tengas. Muy bien, estoy a la espera entonces, chicos. Hasta aquí con Wilson. Todo claro, ¿verdad, Wilson? ¿Alguna consulta adicional? Profesora, las partes de los receptores de la lengua, solo la posterior está la parte del amargo, ¿no, profesora? Ah, ya. A ver, déjame un ratito. Muy bien. Cuando se habla de el sentido del gusto, decimos que encontramos papilas gustativas distribuidas en las diferentes zonas de nuestra lengua. Recuerda que cada zona no está bien definida para cada sabor. Muy bien. Podemos decir que hay más abundancia de de ciertas papilas, lo que hace que se sientan con mayor intensidad, sí. Pero que sea solamente esa zona restringida, no se dice así. Entonces, se sabe que con respecto al sabor amargo, las papilas caliciformes, tal como lo estamos viendo en la imagen a continuación, estás viendo que estas papilas predominantemente se distribuyen en la parte posterior. Y son las papilas caliciformes las encargadas de detectar el sabor amargo, ¿no? Es por eso que cuando tú comes algo amargo, lo sientes con mayor intensidad en la parte posterior de la lengua. O por otro lado, si comes algo ácido, ¿no? O salado, ¿no? Lo sientes acá está justamente en esta imagen. Estás viendo que el ácido lo sientes en las zonas laterales, ¿no? De la lengua. El salado también en las zonas laterales delanteras y el dulce frecuentemente en la zona, ¿no? De la punta de la lengua. Pero como te digo, no son áreas totalmente restringidas. No, hay mayor predominancia, sí, pero no está restringido esa área, ¿no? Y ahí están las diferentes papilas distribuidas a lo largo, pues, de nuestra lengua. Muy bien, ¿alguna consulta adicional, chicos? Me van comentando, soy atenta, chicos. Nada más, profesora, muchas gracias. Profesora, ¿podría explicar un poco del mecanismo de ingreso de las hormonas, por favor? Hola, ¿qué tal? Ya, está bien. Cuando te refieres al mecanismo de ingreso, ¿a qué te refieres? Cuando entran las hormonas, informan el, el primer mensajero, creo que ahí entran las hormonas, las proteicas y las esteroideas. Esa parte. Ajá, esa parte.
Ya, te refieres entonces al mecanismo de acción. Sí, eso. Ajá, ya. Entonces, cuando nos referimos al mecanismo de acción de las hormonas, recuerda que un recordatorio así rapidito, ¿no? A ver, un ratito. Esta es... Ya, 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 ya. Ya, acá están las hormonas principales y lo que conviene recordar, ¿dónde está? Es esto. Aquí estamos viendo, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza de las hormonas? Muy bien. Profesor, ¿y qué interesa la naturaleza? Pues dependiendo de cuál sea su naturaleza, su mecanismo de acción varía. Muy bien. Entonces, dependiendo de la naturaleza, las hormonas pueden ser de dos tipos. Pueden ser esteroideas, esto es hormonas lipídicas, muy bien, o pueden ser hormonas no esteroideas. Esto es, en estas no esteroideas tenemos hormonas pequeñitas, como son las derivadas de aminoácidos, o pueden ser hormonas proteicas, por ejemplo, que son hormonas muy grandes, o pueden ser algo intermedio como los péptidos, ¿no? Entonces, eso es importante saber de qué naturaleza es. Porque si la hormona es de naturaleza lipídica, la forma de ingreso a la célula es diferente si es una hormona no esteroidea. Muy bien, entonces esto hay que tener bastante claro para poder ¿qué? Entender este mecanismo de acción. Quiere decir que las hormonas que sean, a ver, vamos a ponerlo aquí, las hormonas no esteroideas, como por ejemplo la proteica, el péptido, los derivados de aminoácidos están en este grupo, versus las hormonas esteroideas, ¿no? Que son hormonas lipídicas, esteroides, ¿no? Entonces, eh, la forma de ingresar, muy bien, la forma de ingresar varía y estamos viendo entonces que en el caso de hormonas esteroideas, el receptor se encuentra en la superficie y la hormona interactúa allí, ¿no? Hormona receptor. A ver, dame un minutito, por favor, un ratito. Ya, disculpa, tenía que resolver algo. Entonces, eh, esta hormona de naturaleza no esteroidea, por ejemplo, aquí te menciona una proteica, la hormona necesariamente tiene su receptor en la superficie. Muy bien. Es así que cuando interactúa la hormona receptor y hacen match,
se desencadena internamente una serie de señales. Una de estas señales es la generación del AMP cíclico. Y es este AMP cíclico el que va e interactúa, muy bien, con el ADN. Muy bien. Modula el ADN para que se dé la síntesis de proteínas. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a cuando la hormona es no esteroidea. Pero si la hormona es de naturaleza esteroidea, muy bien, es una hormona lipídica, su receptor se encuentra dentro de la célula. Muy bien. La hormona va a ingresar y atravesar la membrana y el complejo hormona-receptor se da o ocurre esta unión dentro. Por lo tanto, decimos en este caso que el receptor es intracelular. Muy bien. Entonces, todo este complejo hormona-receptor es todo este complejo el que va a modular directamente al ADN. En el caso anterior era el AMP cíclico, también conocido como segundo mensajero. Muy bien. Pero en el caso de la hormona esteroidea, ¿no? Es todo el complejo hormona receptor el que va a modular el ADN para obtener algo. Síntesis de proteínas. En el anterior caso también se consigue la síntesis de proteínas. Ese es el resultado. Pero como te das cuenta, el mecanismo varía dependiendo de la naturaleza de la hormona. Si es esteroidea, tiene este mecanismo, un receptor intracelular. Si es no esteroidea, esto es proteica, péptido, derivado de aminoácido, necesita de un receptor en la superficie y se desencadenan señales internas, como son los segundos mensajeros. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienes alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, profesora, muchas gracias. Está bien. Miss, una consulta. ¿Podrías hablar un poco sobre el proceso de la fase lumínica? Disculpa, ¿me puedes volver a indicar la pregunta? ¿Podría hablar un poco sobre la fase lumínica, por favor? Ok. Muy bien, acá te presento lo que es el esquema general de la fotosíntesis. La fotosíntesis consta de dos etapas, una llamada la fase luminosa y la otra es la fase oscura. Muy bien. La fase luminosa, ¿dónde ocurre? Tú sabes que el proceso de fotosíntesis se desarrolla en una organela bastante conocida que es el cloroplasto. Entonces, la fase oscura, por ejemplo, ocurre en el estroma. Pero la fase luminosa ocurre en la membrana del tilacoide. Entonces, esta reacción lumínica, que justamente tú tienes la consulta, ocurre en la membrana del tilacoide y lo vamos a ver a continuación en esta imagen. Acá tenemos a los tilacoides y aquí tenemos a la membrana del tilacoide. Muy bien.
Esta membrana del tilacoide, ¿no? Como te das cuenta, vamos a encontrar incrustaciones que son complejos de proteínas, ¿no? Transportadores de electrones, pigmentos, que van a estar ahí incrustados, asociados, y que van a permitir justamente el transporte de electrones. ¿Qué significa esto? Tenemos a los fotosistemas, que es la asociación de pigmentos fotosintéticos, proteínas transportadoras, clorofila. Entonces, como cada fotosistema tiene su propia clorofila, la clorofila cuando recibe las de luz, esta clorofila se excita, esto es, libera electrones. Y estos electrones van a estar pasándose de una molécula a otra, ¿no? Van a pasarse de esta molécula a esta y así sucesivamente se van pasando. Este pasaje de electrones hace que los protones de la zona del estroma vayan hacia la zona interna del tilacoide, generándose una gradiente. Esta gradiente, obviamente, pues da lugar a que estos protones quieran luego retornar, porque por esta diferencia de concentración van a querer retornar. Entonces, ¿qué hace? Ayudados de la ATP sintasa, los protones retornan al estroma. Pero este pasaje de protones o el retorno de los protones está acoplado a la síntesis de ATP. Por eso decimos que gracias a la fase luminosa, con ese transporte de electrones, está acoplado muy bien la síntesis de ATP, la síntesis de energía. Muy bien. Y no solamente se sintetiza energía en forma de ATP, también se forman estas moléculas importantes, los NADPH, que son moléculas que van a ser utilizadas en la fase oscura. Quiere decir que el objetivo de la fase luminosa es producir tanto ATP como NADPH para que sean utilizados en la fase oscura. Ahora, el objetivo de la planta no es liberarte oxígeno, porque algo que se obtiene de la fase luminosa es el oxígeno, pero no es el objetivo de la planta, simplemente lo hace como un mecanismo, como se dice, como parte de su finalidad de producir ATP y NADPH. No es la intención, simplemente forma parte de su mecanismo. Muy bien. Entonces, para ello, tiene que hacer la fotólisis del agua para liberarse oxígeno. Muy bien. Entonces, esto de manera bastante breve con respecto a la fase luminosa. ¿Tienes alguna duda? ¿Todo está claro? No, sí, Miss, todo está claro, gracias. Muy bien, chicos. Si tenemos alguna duda o consulta, estaré atenta, por favor. De repente lo pueden ir colocando en el chat o levantando la manito. Yo estoy atenta. Miss, ¿podría hablar sobre la conducción del impulso nervioso donde se usa el sodio y también el potasio? Ok, voy entonces a esa parte. No te preocupes.
Muy bien. Acá tenemos justamente la diapositiva que muestra cómo es la conducción del impulso nervioso. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo se da la conducción del impulso nervioso a través del axón, a través de la fibra del axón. Recuerda que el impulso nervioso va a moverse a lo largo de fibras nerviosas a una velocidad constante, conservando la misma intensidad en todo su recorrido. La conducción del impulso tiene, como bien me indicabas hace un rato, una base iónica. Quiere decir que hay un cambio de permeabilidad, ¿no?, del axón a los iones sodio y potasio. Estos iones va a generar una especie de variación de potencial, ¿no? Estamos viendo que en la fibra, en reposo, estás viendo que la zona externa es de carga positiva, ¿no? Y la zona interna es de carga negativa. Es decir, que la fibra eh, está, pues, está polarizada, ¿no? Y cuando pasa el impulso, las dos cargas van a comenzar a neutralizarse una con la otra. Entonces, estás viendo aquí representado con la flecha roja fucsia, estás viendo que hay un cambio en la carga, ¿no? Se están neutralizando. Entonces, cuando esta, este impulso está pasando, hace de que ya no vuelva a pasar otro, ¿no? Estamos en un periodo, pues, llamado refractario. Y en este periodo refractario no puede volver a pasar otro inmediatamente después. Tienes que esperar bastante rápido, ¿ah? 0.001 segundos para que vuelva a pasar otro impulso. Muy bien, recuerda que la dirección del impulso es unidireccional. Y esto que te acabo de contar se da en la zona desmielinizada del axón. Si nuestro axón tiene lo que se llama las vainas de mielina, muy bien, en esta parte de aquí no ocurre lo que te acabo de mencionar, sino ocurre en esta parte de acá, en las zonas desmielinizadas, también conocidas como los nodos de Rambier, ¿cierto? Por eso que la conducción se da así, de manera saltatoria. Profesora, ¿y eso qué ventaja nos trae que sea saltatoria? Pues cuando las fibras nerviosas tienen mielina, van a conducir una mayor velocidad, siendo, por ejemplo, en la langosta de 6 a 12 metros por segundo. Imagínate en los mamíferos, puede llegar a 120 metros por segundo. Entonces, esta conducción saltatoria hace que la velocidad sea bastante impresionante en la conducción del impulso nervioso a nivel del axón. Muy bien. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿quién me había comentado? Eh, O sea, a mí cuando hay vaina de mielina es más rápido. claro, Ah, cuando y hay, saltatorio. Y cuando no ah, hay, cuando no hay, no se da conducción saltatoria. pero no dijo que se hacía una velocidad también, o sea, tenía que pasar nada más 0,0.1 segundos, o sea, también no es Bueno, rápido es súper rápido. Ajá. en ¿Sí? ambos, entonces. Claro, pero, o sea, pasa, pero lineal. En cambio, la otra es saltatoria y puede llegar en el mamífero a 120 metros por segundo. Mira, 120 metros por segundo. Ah, ya, está bien. Entonces, ¿para qué me serviría los iones? Para crear ese potencial. Para crear Ah, ese ya, potencial. Ajá. Para que está la bien. carga sea positiva afuera, negativa adentro. Crea ese potencial de acción. Y todo eso se da en los nodos de Ramberg, ¿verdad? Ajá, en los nodos de Rambier. Ajá. Ah, ya está bien, gracias.
Muy bien, ¿tenemos alguna otra consulta? Creo que Orlando me hizo una consulta, entonces voy con la consulta de Rolando. Dame un minuto. Ahí te estoy mostrando, ¿no? Para que te des una idea de lo que es el sistema nervioso humano y cómo es la embriología del sistema nervioso central. Muy bien. Tú sabes que todo comienza a partir del ectodermo, cuando el tubo neural es formado, ¿no? Durante el desarrollo embrionario. A partir de ese tubo neural se van a formar vesículas primarias, ¿no? Estas son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. Muy bien. Y luego, a medida que se va desarrollando, eh, eh, disculpa, entonces, estas vesículas primarias, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo y robencéfalo, a partir de estas se generan vesículas secundarias. Por ejemplo, del prosencéfalo deriva el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo se mantiene en mesencéfalo y del robencéfalo, que es una vesícula primaria, como te estaba indicando, de este robencéfalo sale el metencéfalo y el mielencéfalo. Luego, de estas vesículas secundarias se forman ya las diferentes estructuras conocidas, como por ejemplo, del telencéfalo se forman los hemisferios cerebrales, del diencéfalo se forma el famoso tálamo, el hipotálamo, el mesencéfalo se mantiene igual, del metencéfalo, que provino del robencéfalo, va a generar el puente de Barolio, el cerebelo, y del mielencéfalo, derivado también del robencéfalo, formará el bulbo raquídeo. Entonces, dicho todo esto, el robencéfalo viene a ser una vesícula primaria que va a generar a su vez vesículas secundarias y estas a su vez diferentes estructuras del sistema nervioso central. Muy bien, todo claro hasta ahí, Orlando. Muy bien, chicos, ¿tenemos alguna otra consulta? ¿Todo está claro? ¿Me van indicando a través del chat o levantando la manito?
Bien, chicos, me van indicando. Ahí, muy bien, perfecto. Ahí tenemos una consulta de Orlando. Perfecto, gracias, Rolando. Orlando, perdón. Vamos a explicar entonces la diferencia entre sustancia gris y blanca. Muy bien, entonces vamos a ver la diferencia. Entonces, chicos, a ver, sustancia gris y sustancia blanca. A ver, para eso me voy a mi material de la semana 4. A ver, acá está. Muy bien. ¿Sí o no que en el tejido nervioso la célula principal es la neurona? Y la neurona tiene dos partes o componentes principales, que es el soma, ¿verdad? El soma y el axón, ¿no? Este es el soma y por acá tenemos el axón. Y como notarás, en el axón tenemos pues principalmente la mielina. Y te hago la pregunta, ¿de qué color es la mielina? La mielina es de color blanca. Por eso que cuando hablamos de sustancia blanca en el tejido nervioso, quiere decir que lo que abunda son los axones de una neurona. Y los somas, que son estos de aquí, ¿no? Estarán predominando en la sustancia gris. Muy bien, tú sabes que los axones tienen que ver con la conducción y en los somas está justamente la llegada, ¿no? Entonces, más o menos para que te guíes en esa parte. ¿Listo? Dicho esto, como la mielina es de color blanquecino, muy bien, y estábamos por acá. Aquí tenemos. Sucede que en la zona del encéfalo, recordando que el sistema nervioso central tiene dos componentes, encéfalo y médula espinal, en la zona del encéfalo, lo que es la corteza o la parte externa, ¿no? Toda la corteza del encéfalo es sustancia gris. Y la parte interna, esto es, si le haces un corte transversal, la parte interna del encéfalo es sustancia blanca. Muy bien. Lo contrario sucede en la médula espinal. Y acá la tienes. Si haces un corte transversal a la médula espinal, internamente es sustancia gris, que adopta, ¿no?, una forma de H y rodeado de la sustancia blanca. Por eso que la sustancia blanca tiene netamente una función conductora. ¿Por qué? Porque está conformado por axones. Muy bien. Y en la parte central confluyen, ¿no?, los somas neuronales. Muy bien. Hasta ahí, Orlando. ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien, chicos. Aprovechemos que ya faltan algunos minutos para que acabe la clase. ¿Alguna duda adicional? Estar atenta, chicos.
Muy bien, chicos, ¿alguna consulta adicional? ¿Todo está claro? Puente de Barolio, muy bien, vamos al Puente de Barolio. Muy bien, entonces tenemos por aquí, a ver, acá está. Cuando hablamos del encéfalo, el encéfalo tiene varios componentes, ¿no? El encéfalo está conformado por el cerebro propiamente dicho, también encontramos al cerebelo, encontramos al tálamo, el hipotálamo y el tallo cerebral. El tallo cerebral, a su vez, está conformado por la protuberancia y por el bulbo raquídeo. Muy bien. Pero esta protuberancia también recibe el nombre de puente de Baroldi. Muy bien. Que es una parte de este tronco encefálico, como estamos viendo, que se encuentra entre el bulbo y el mesencéfalo. Ahora, cuando hablamos del puente de Barolio, ¿no? Al igual que el bulbo raquídeo, ambos son importantes, los dos, ¿no? En conjunto, porque allí encontramos centros de control de la digestión, o sea, centros digestivos, y también vamos a encontrar centros digestivos, y centros del corazón también, ¿no? Entonces, es una porción muy importante ya que controla eh, funciones muy importantes para el sostenimiento de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando me refiero a funciones digestivas, quiere decir la salivación, eh, puede ser la deglución, entre otros, ¿ya? Hasta ahí, Orlando. ¿Logré responder a tu duda? ¿Todo claro? ¿Tienes alguna otra consulta? Muy bien. ¿Alguna consulta adicional, chicos? Aprovechando que ya nos quedan pocos minutos para acabar esta sesión. Muy bien, entonces ahí tenemos una preguntita que corresponde a la semana 7. Muy bien, voy a ir entonces a mi material de la semana 7 para que puedas comprender muy bien a qué nos referimos con las venas y las arterias. Muy bien, mira, con esta imagen podemos entender muy bien cómo es el flujo, ¿no? De la sangre al corazón. A través de las venas, recuerda, siempre las venas van a llevar sangre, llegan sangre al corazón. Por ejemplo, las venas cavas, que estamos viendo por acá por el lado izquierdo, las venas cavas están llevando la sangre desoxigenada, pero están llevando al corazón. Igual la vena pulmonar lleva sangre, en este caso proveniente del pulmón,
una sangre oxigenada, lo llevan al corazón, o sea, llevan. Muy bien. En cambio, las arterias sacan sangre del corazón. Por ejemplo, la arteria pulmonar saca sangre, en este caso venosa, y lo lleva a los pulmones, ¿no? A los pulmones. Acá están los pulmones. En cambio, la arteria aorta saca sangre, en este caso oxigenada, para ser repartida a cada rincón del cuerpo. Entonces ya estás viendo la diferencia, ¿no? Las venas llevan sangre y las arterias sacan la sangre. Muy bien. Hasta ahí, Antonella, ¿todo claro? ¿Te queda claro o hay alguna duda adicional? ¿Me comentas? No, sí, me hizo claro. Gracias. Perfecto. Si tenemos alguna otra duda o consulta, me van avisando. Estoy acá atenta para aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Ya. ¿Me puede explicar sobre la respuesta inmune? Hay una respuesta que es celular y la otra que es humoral. ¿Podría explicar qué era cada una? Muy bien, listo. Entonces, te ayudo con eso. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del sistema inmune, el sistema inmune está conformado por células y proteínas. Muy bien. Entonces, la respuesta inmune implica que tú sabes que una respuesta inmune es una especie de respuesta, reacción ante el ingreso de un agente patógeno. Entonces, ¿cómo es que se puede, pues, responder? Existen dos tipos de respuesta inmunitaria. ¿Y en qué se diferencia? Por ejemplo, la respuesta humoral se encarga de patógenos extracelulares, mientras que la respuesta celular se encarga de patógenos intracelulares. Es una primera diferencia. Una siguiente diferencia entre la respuesta humoral y celular es que la respuesta humoral, y entiéndase por humoral, quiere decir que la que implica anticuerpos, atacan los patógenos con los anticuerpos que los inactivan. Y estos como que lo marcan, lo señalan para que sean destruidos. Por otro lado, una respuesta celular ataca los patógenos directamente con las células que van a liberar toxinas. Por otro lado, otra diferencia entre la respuesta humoral y celular es a nivel de la memoria inmunológica. La respuesta humoral produce células B de memoria que permiten, ¿no?, la producción de anticuerpos de manera, pues, a largo plazo, ¿no?, para un futuro encuentro. En cambio, la respuesta celular produce células T de memoria que permiten una respuesta rápida y eficiente en caso de una segunda exposición al mismo patógeno. Entonces, ambas respuestas, tanto humoral como celular, van a ser parte de la inmunidad adquirida, que se va desarrollando cuando el cuerpo se expone a enfermedades o se inmuniza a ellas con las vacunas. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la diferencia entre respuesta humoral y celular. Muy bien, ¿tenemos alguna otra duda? Pero ¿me está diciendo que ambas tienen memoria o cómo?
Con respecto a la memoria inmunológica, hay una diferencia en que cuando hablamos de humoral, significa que las células B de memoria van a permitir la producción de anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos a largo plazo, que te van a, pues, proteger para un futuro encuentro. En cambio, en una respuesta celular, esta respuesta, como su nombre lo indica, respuesta celular, no produce anticuerpos, sino produce células T de memoria, que van a permitir, no son anticuerpos, sino son células T de memoria que van a poder reconocer rápidamente al patógeno que ya ha sido, pues, expuesto. Y claro, en ambos casos hay memoria inmunológica. Ah, ok, gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Me comentan? Muy bien, voy a esa pregunta entonces. Con respecto a tu duda, tiene que ver con el sistema nodal que te lo estoy mostrando a continuación. El sistema nodal viene a ser un conjunto de células musculares que van a encargarse de generar y transmitir impulsos impulsos eléctricos que van a provocar la contracción del músculo cardíaco. Y este sistema está conformado por, primero, todo se inicia en el nodo sinusal, ¿no? También llamado marcapasos número 1, que se encuentra en la aurícula derecha. Luego, esto pasa a la parte del nodo auriculoventricular, ¿no? Que se conduce estos impulsos eléctricos desde la aurícula hasta el ventrículo. Hay una conexión a través de este nodo atrioventricular. Finalmente llega a esta zona del fascículo de His, ¿no? Y que luego se propaga a las fibras de Purkinje. Muy bien. Entonces, esta conducción asegura, pues, de que el corazón pueda eventualmente hacer una contracción, ¿no? Del músculo cardíaco. Entonces, este fascículo de His que tú me preguntas, viene a ser simplemente como un puente en la conducción de esos estímulos o esos impulsos eléctricos que va a permitir justamente estimular al músculo cardíaco. Todo es son componentes de un sistema nodal para que se dé la contracción del corazón. Muy bien, ¿tenemos alguna última pregunta tal vez? Muy bien, Orlando, ¿todo claro? Muy bien, entonces vamos con la pregunta 3 de esta semana. En esa pregunta te dice acerca del sistema nervioso del erizo de mar. Muy bien, entonces aquí solamente para precisarte lo siguiente. Cuando hablamos del sistema nervioso, este modelo de sistema nervioso puede ser reticular, ganglionar o encefálico, ¿ya? Son 3 modelos. Y en el caso del el erizo cuenta con el modelo ganglionar del tipo radial, porque él tiene una simetría radial. Al igual que el molusco
Los equinodermos, como es el erizo y la estrella, presentan un sistema nervioso ganglionar. Muy bien. Luego, ¿qué te dice la pregunta? Te dice, tiene una organización radial y cuál no sería parte de ese sistema, cuál no cumple, cuál no sería. Te dice, ¿presenta simetría radial? Lo tiene. Presencia de nervios, claro, como es ganglionar, ¿no? Como es ganglionar, hay nervios que van a estar justamente dispuestos de manera longitudinal y transversal. También hay un anillo nervioso, pero lo que no va a presentar en el caso del equinodermo son 3 pares de ganglios, porque esto es característico de los moluscos. Los moluscos van a presentar 3 pares de ganglios, es algo característico, ¿no? De los moluscos. En cambio, en el erizo de mar, corresponde a los demás. Muy bien. ¿Todo claro, Orlando? ¿Alguna pregunta adicional tal vez? Perfecto, Orlando. ¿Alguna consulta adicional? Si no, ya para dar por terminada esta sesión, me comentas. Muy bien, con la 14 entonces. Entonces vamos con esa última pregunta. Ahí está. Ah, la 14. Eso hace un momento creo que lo desarrollamos, ¿cierto? A ver. Te dice, la habilidad que tienen las personas invidentes para detectar perforaciones en el papel o sobre una superficie, lo que les permite aprender el lenguaje de Braille, que se debe a que los receptores táctiles que se emplean son, ya, tú sabes que en nuestra piel, ¿no? Y vámonos por acá para que te des una idea. En nuestra piel encontramos diferentes tipos de receptores. ¿Cuáles son? Mecanorreceptores. Tenemos también en la piel termorreceptores y nociceptores. Los termorreceptores son los que detectan cambios en la temperatura, como es Krauss, Ruffini, aunque Ruffini también es mecanorreceptor, también es termorreceptor. Pero los que son mecanorreceptores son Meissner, Pacini, Merkel. Si bien todos ellos que te acabo de mencionar corresponden a los que detectan cambios de presión o diferencias en la presión, hay uno de estos que te va a poder permitir sentir las texturas de manera lenta y prolongada, que permita justamente haya mayor sensibilidad. En cambio, el de Meissner, por ejemplo, el de Meissner es algo rápido, no es muy, ¿cómo se dice? No es muy sensible a esos cambios de textura que amerita para aprender el lenguaje de Braille. Entonces, aquí me estoy refiriendo a qué mecanorreceptor me refiero a los discos de Merkel. Los discos de Merkel son lo suficientemente sensibles como para detectar esos cambios en la textura. Por lo tanto, la clave de la 14 está en la D de dado.
¿Todo claro, Orlando? ¿Alguna consulta adicional? Si no, ya para despedirnos, ¿me comentas? Muy bien, Orlando. Todo claro. Perfecto.